Todas, bienvenidos a este segundo día del curso Cloud Practitioner. Permiten, les voy a compartir pantalla para que entremos a nuestro siguiente tema. En este caso, el módulo 4 trata sobre un tema súper importante, lo que son las redes, que ver con nuestra infraestructura. Como objetivo para este módulo, vamos a tener, por supuesto, describir conceptos básicos sobre redes, describir diferencias entre usuarios, entre los recursos de red pública y redes privadas. Vamos a explicar qué es un gateway privado virtual. Vamos a explicar qué es una VPN, también aplicada en este caso a AWS. Describir los beneficios de Direct Connect, es una especie de conexión dedicada que podemos utilizar entre nuestras redes on-premise y nuestras VPC o nuestra nube de Amazon. E implementar, por supuesto, los beneficios de las redes híbridas, escribir la estrategia de seguridad o cuáles son los enfoques o los elementos y tecnologías que utiliza Amazon para proteger nuestro tráfico y nuestras cargas de trabajo, y describir los servicios que utilizan los clientes para interactuar con la red global de Amazon. Entonces, primero, vamos a hablar de tráfico. Es el flujo de paquetes o esa comunicación que tenemos entre diferentes entes, ¿no? Vamos a trasladarlo a nuestro ejemplo que seguíamos con lo de la cafetería. Si yo tengo varios clientes, los clientes se comunican o el tráfico de información serían básicamente los pedidos que hacen esos clientes. Entonces, lo que hablamos cuando hablamos de tráfico es todo ese flujo de información que va entre los diferentes nodos o diferentes entidades. En este caso, los clientes, el cajero, el barista, todos deben comunicarse para que, en este caso, esa red funcione. Sería el ejemplo con una cafetería, pero pasa igual con las redes de comunicación. Podríamos hacer una analogía. Entonces, imagínense o imaginemos que lo normal sea que los clientes van a hacer sus pedidos al cajero y luego el cajero le da la orden al barista para que entregue el pedido o haga el café o haga el producto final como tal. Eso sería el flujo correcto, el flujo esperado de la información. Ahora, ¿qué pasa si los clientes directamente intentan saltar ese paso y van directamente con el barista? Eso lo que va a pasar es que el flujo de información va a ser menos eficiente, quizás el barista no se van a respetar los flujos regulares, no va a haber seguridad, que si generalmente vamos a una tienda o a pedir un servicio, hay una persona en un mostrador que va a tomar esos pedidos, o podría ser el ejemplo de un restaurante también. Nosotros tomamos los pedidos, están los mozos, y detrás está la persona de cocina, no vamos directamente donde los cocineros a hacer nuestro pedido. Entonces, lo que pasaría exactamente en este caso. Ahora, Amazon y nuestras redes deben estar protegidas contra este tipo de eventos para que esta situación no pase, al igual que el ejemplo de la cafetería. Ahora, ¿qué haría la cafetería para evitar esto? Que los clientes le hagan directamente los pedidos al cajero, pero si quieren ir con el barista no van a poder, ya no van a poder, porque yo puedo tener un mostrador y sitios separados. Es decir, el cajero estaría frente atendiendo a nuestros clientes y el barista en un espacio que no sea accesible para estos clientes. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Amazon? Es lo que conocemos como VPC. Amazon VPC o Virtual Private Cloud, que me permite colocar recursos aislados dentro de mi red. Va a ser una especie de infraestructura, una especie de Amazon, como una especie de segmentos de red, podríamos verlo así. De hecho, se les asigna un bloque CIDR, es decir, va a ser un conjunto de direcciones, por ejemplo, aquí podría ser 10.10.0.0/16, eso podría ser una dirección que tenga mi VPC, que yo tenga para asignar a todo ese espacio de dirección. Ahora, esto para el caso de la cafetería, yo voy a tener espacios aislados, o sea, la VPC, veámoslo así, como una especie de Amazon donde yo voy a poder colocar recursos. En este caso, un recurso sería el cajero y el otro sería el barista. Están en estaciones de trabajo diferentes y se comunican según yo lo permita. En el caso de las VPCs, también tenemos lo que son las subredes. Entonces tenemos una región, esto podría ser acá, lo podríamos tomar como una región. Dentro de esa región, nosotros tenemos una VPC, creamos una VPC. De hecho, también hay VPC por defecto. Como les decía, voy a tener cierto bloque CIDR para global para mi VPC, pero también dentro yo puedo crear subredes, tanto públicas como privadas. Dentro de estas subredes, yo también voy a crear mis recursos, mis instancias de Amazon S2. De repente, si quiero una subred pública, acá puedo tener servidores web, por ejemplo, y acá puedo tener mis bases de datos. Toda la información va a estar dividida y el tráfico va a fluir por niveles. Y esto aumenta, por supuesto, no solo la organización, sino temas de seguridad, ¿no? Que es súper importante. Ahora, el hecho de que una subred, yo la puedo crear como subred pública, pero para acceder a Internet, debo crear un gateway de Internet, que es un gateway, viene a ser una puerta de enlace. Por ejemplo, si estamos en un salón y queremos comunicarnos con el exterior, o sea, por ejemplo, la habitación de frente o el salón de frente, si estamos en un grupo o un salón de clase, imaginemos, si yo quiero comunicarme con otra persona que está afuera, debo que ir a la puerta, abrir y salir. Eso sería como la puerta a ese mundo exterior. Es más o menos una analogía de cuando hablamos de gateway. De hecho, se utiliza mucho en temas de redes. Si nos vamos a nuestros equipos personales, vamos a ver que nuestro proveedor de servicio nos comunicamos a través de una puerta de enlace. De hecho, nuestro router casero también vamos a ver una puerta de enlace. De repente, nuestra red es 192.168.1.0 y nuestro dispositivo personal puede tener una dirección IP que sea esto, pero .101. Pero también vamos a tener una puerta de enlace, ok. Este podría ser 192.168.1. Entonces, todo el tráfico que no está dentro de nuestra red se va a ir hacia el gateway, que sería esta puerta de enlace. Lo que va a hacer es comunicarnos con el mundo exterior, generalmente Internet. Entonces,
Haciendo la analogía de lo que tenemos en casa, nosotros tenemos una red, digamos Wi-Fi, nuestros dispositivos internos, el router les va a asignar ciertas direcciones IP, de acuerdo al rango de IP que tenga configurado. Todas esas IPs configuradas y todos esos equipos, depende de cómo los tenga configurados, se pueden comunicar entre ellos. Pero cuando desconozco un paquete, o sea, o quiero comunicarme a una red exterior, se va a ir hacia Internet. Que una dirección que se utiliza para todo, o sea, que es equivalente a todo el tráfico, sería esto. Generalmente una puerta de enlace predeterminada va a apuntar hacia la 000, o sea, todas las direcciones. Cualquier otra dirección lo envía hacia Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una VPC, dentro de la VPC voy a crear subredes que va a ser un subconjunto de ese bloque CIDR que me asignan. Por ejemplo, si tengo acá 10.00.16, acá una subred podría ser 10.00.10.24, por ejemplo. Esto podría ser una subred de todo este conjunto que tengo acá, que van a estar dentro de mi VPC. Ahora, el gateway va a funcionar, como les comentaba, como ese acceso a las redes exteriores, en este caso Internet. Y todo este bloque me va a permitir seguir asignando más subredes. Dentro de la VPC, mis subredes se pueden comunicar entre ellas de una manera privada sin necesidad de salir a Internet. El Internet Gateway lo voy a colocar solo cuando voy hacia Internet o prestar servicios a Internet, en el caso de un servidor web. Ahora, es un gateway privado virtual. También yo puedo tener una red on-premise o mi centro de datos que está en mis instalaciones y yo necesito una forma de conectarme a mi VPC, a la nube. Sabemos que nuestra VPC está en las instalaciones de Amazon, al menos físicamente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una red on-premise o mi centro de datos y quiero comunicarme con una VPC? Una de las formas es a través de una gateway privada virtual. ¿Qué voy a utilizar? Una conexión VPN. Sabemos que una conexión VPN me permite conectarme de manera segura a través de Internet. Es decir, sigo utilizando Internet, pero de manera cifrada. Es como que, por ejemplo, yo vaya por la calle con un guardaespaldas. Igual estoy utilizando el medio que utiliza la mayoría de la gente, estoy utilizando las mismas vías, pero con una capa adicional de protección. Entonces, así es como funciona una VPN. Entonces, me voy a enrutar igual a través de Internet. Estoy utilizando la Internet. El medio que utiliza la mayoría de la gente, estoy utilizando las mismas vías, pero con una capa adicional de protección. Entonces, así es como funciona una VPN. Entonces, me voy a enrutar igual a través de Internet, pero con ciertos protocolos de seguridad. Generalmente hay uno conocido como IPsec, que se utiliza para estas conexiones seguras, pero igual voy a utilizar Internet. Es un poco más lento, sí, por el tema también que estoy utilizando la Internet pública. Ahora, ¿qué hace o qué puedo crear en Amazon para establecer esta conexión? Yo puedo configurar una VPN entre mi dispositivo VPN, o sea un enrutador, sea un firewall, que tenga on-premise, y voy a crear en Amazon
en mi VPC el llamado gateway privado virtual. Esto lo configuro, lo creo y lo puedo adjuntar a una VPC, así como adjunto en este caso el Internet Gateway. Yo puedo, así como le coloco una VPC a un Internet Gateway, también puedo ponerle un gateway privado virtual. Esto va a servir como concentrador de mis conexiones VPN. Y así, por supuesto, voy a poder conectarme de manera privada a los recursos que están en mi VPC. Otro método de conexión va a ser más costoso, es el Direct Connect. En el caso de Direct Connect, viene a ser una conexión dedicada. ¿Qué quiere decir esto? No voy a utilizar el tráfico o el medio de Internet pública, sino voy a contratar un servicio de conexión, así como anteriormente se contrataban servicios de frame relay, de redes más antiguas. Bueno, generalmente ahorita viene más temas de Metro Internet, cuestiones de fibra óptica, y es básicamente contratar un servicio de este estilo con una conexión a través de un proveedor de servicios. Hay dos formas, yo puedo contratarlo directamente con Amazon si está disponible en este caso en la región, que establecer un enlace donde haya direcciones o ubicaciones de Direct Connect disponibles, o a través de un partner de Amazon yo contrato este servicio. ¿Qué va a hacer? Como les comento, va a ser una conexión física directamente a la infraestructura de Amazon. Por supuesto, más costoso, pero redunda en muchísimos más beneficios, temas de seguridad. Haciendo una analogía, imaginemos que tenemos un pasillo o estamos en una zona, en un edificio residencial y hay un pasillo para llegar a la cafetería. Solo los habitantes de ese edificio pueden llegar directamente por ese tubo. Entonces va a ser bastante, totalmente privado, ¿no? Va a ser dedicado, por eso temas también de costos. Voy a tener en mi ubicación de Direct Connect el dispositivo del cliente y el punto de enlace que tiene Amazon hacia para permitir esa conexión. Entonces, desde acá puedo también conectarme a un gateway privado virtual en mi VPC, pero a través de este Direct Connect voy a tener múltiples conexiones. Yo puedo crear enlaces virtuales que pueden ir dirigidos a algún servicio de Amazon. Así me puedo conectar quizás directamente a C3. Va a haber uno público, por ejemplo, puede haber enlaces virtuales públicos y privados. O sea, a través de esta conexión, yo me puedo conectar directamente a los servicios de Amazon, tanto a mi VPC como a servicios públicos. Colocada de ejemplo a S3. También puedo conectarme a la región que tengo acceso, pero eso me va a permitir también conectarme a servicios en otras regiones. Ahora, acá, pequeño ejercicio, unir componentes. Vamos a ver, el 1 dice, aísla las bases de datos que contengan información personal de los clientes. Aísla las bases de datos que contengan información personal de los clientes. Esto es lo que es una subred privada. Cuando tenemos una subred privada es cuando yo quiero, por ejemplo, tener varios niveles en mi aplicación o en mi infraestructura. Puedo tener bases de datos en mi sitio privado y en el sitio público podría tener los servidores web, por ejemplo. 2. Crea una conexión de VPN entre la VPC y la red corporativa interna. Esto es lo que hace el gateway privado virtual, que es lo que permite la conexión VPN. El 3 es compatible con un sitio web orientado a los clientes. ¿Qué sería esto? Es compatible con un sitio web orientado a los clientes. Lo que les decía de la subred pública.
si yo quiero prestar algún tipo de servicio público, voy a crear una subred pública. Por supuesto, colocando un Internet Gateway también. 4. Establece una conexión dedicada entre el centro de datos en las instalaciones y la VPC. Establece una conexión dedicada entre el centro de datos en las instalaciones y la VPC. Lo que acabamos de ver, Direct Connect. Ahora, viendo todo esto, sabemos cómo el tráfico fluye de un lado a otro. Sabemos que podemos tener diferentes niveles de acceso, separarlos por VPN, separarlos por subredes, ya sería una forma de organizar, pero aún así el tráfico a detalle o el flujo del tráfico lo podemos denegar, lo podemos permitir. Esto desde el punto de vista de seguridad, que es súper importante, porque de nada nos sirve prestar un servicio que sea disponible, que sea altamente redundante si no tomamos en cuenta parámetros de seguridad. Así cualquiera podría acceder sin tener permisos o incluso usuarios maliciosos podrían hacer mucho daño. Entonces, el tráfico de red de una VPC, por ejemplo, desde Internet, viene de la siguiente forma. El tráfico va a venir, los paquetes de Internet hacia mi Internet Gateway. Va a ser el primer punto de encuentro o el primer nodo va a ser el Internet Gateway. Ese es con lo que se va a encontrar el tráfico que viene desde Internet. ¿Qué pasa si en mi VPC no hay ningún tipo de protección? No hay ningún tipo de política que permita, deniegue o verifique si ese tráfico es legítimo o no. Imagínense que sea tráfico para ocasionar algún tipo de negación de servicio, sea tráfico malicioso en general, no lo podríamos o no tendríamos una forma de restringirlo. Para este caso, vamos a tener lo que son las listas de control de acceso a la red o ACL. Esto lo vamos a tener a nivel de nuestra VPC, si hay una ACL por defecto, y también en el borde de nuestras subredes. Allí es donde vamos a tener las listas de control de acceso. ¿Qué son estas listas de control de acceso? Las listas de control de acceso son un conjunto de reglas que se evalúan una a una para ver si el tráfico se permite o se deniega. Entonces, una lista de control de acceso por defecto va a permitir tanto el tráfico entrante como tráfico saliente. Si yo creo una customizada, una personalizada, creo una nueva lista de control de acceso, no va a tener reglas de permitir. Es decir, va a denegar tanto el tráfico saliente como el tráfico entrante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo configurar las reglas para poder tener esos permisos. ¿Qué es una ACL también? Importantísimo. Es sin estado. ¿Qué quiere decir sin estado? Que no recuerda el tráfico de entrada o salida. Es decir, va a evaluar tanto la entrada como la salida del tráfico. Por ejemplo, una analogía sería un viajero. Cuando va al chequeo de pasaportes, si vas de viaje, chequean tu pasaporte o verifican si puedes abordar el avión, tanto a la entrada, tanto la ida como de la venida. Entonces, si ingresas a un país, te van a pedir el pasaporte, lo van a chequear. Cuando quieres salir, van a hacer la misma revisión. Si puedes salir, si está todo al día, si está todo ok, puedes salir. Así funciona una lista de control de acceso. Muchos ejemplos lo vemos, casos, sistemas operativos Linux
implementaciones de IP tables que se veían o adaptaciones más modernas. Los mismos routers de Cisco utilizan listas de control de acceso, que no son más que reglas que se van colocando por orden de prioridad y se van estableciendo. Si tiene un permiso explícito, se permite el tráfico. Si tiene una denegación explícita, se deniega. Si no está en la lista, también se deniega. Básicamente, eso y así es como funciona una lista de control de acceso. Y vemos de ejemplo el tema de los aeropuertos. Ahora, ¿qué son los grupos de seguridad? Si una lista de control de acceso está a nivel de la subred y de la VPC, es decir, está en ese borde, protege la VPC, protege la subred, un grupo de seguridad va a proteger a nivel de instancia. Entonces, un grupo de seguridad va a tener y va a estar a nivel de instancia, va a proteger a nivel de protocolos, va a ser conectado a diferencia de la ACL y puedo de forma predeterminada permitir el tráfico saliente más no el entrante. Un ejemplo de esto sería un portero en un edificio o en un edificio residencial, por ejemplo. Cuando llegan las personas, el portero hace el chequeo de que esa persona sí esté permitida, de que vive en la residencia, o quizás está en una fiesta si sea un invitado. De acuerdo a eso, la persona o el portero le va a dar el permiso de entrar. Lo contrario a las ACLs, cuando la persona sale, el portero va a estar de acuerdo en que sí, esta fue la persona que entró, ya yo le chequeé los datos sin problemas, sale. A diferencia de las listas de control de acceso, tiene memoria, por decirlo de alguna manera, del tráfico entrante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuanto al tráfico y la protección que utilizan tanto las ACLs como los grupos de seguridad? Cuando viene el tráfico de Internet, toma el Internet Gateway, en los bordes de las listas de control de acceso voy a proteger a mi subred. Entonces, acá voy a tener también que a nivel de instancia, quien va a proteger va a ser los grupos de seguridad. Es decir, que yo tengo que combinar bien lo que permito acá y acá, porque yo podría denegar acá el tráfico, digamos, al puerto 80. ¿Qué va a pasar? Que de aquí para acá nadie va a poder utilizar el puerto 80, entonces no podía llegar a mis instancias en el puerto 80. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo anidamos esos permisos. Al igual, a nivel de instancias, si yo puedo de repente acá permito el puerto 80, pero a nivel de grupo de seguridad de mi instancia se lo deniego en estas instancias. Igual, el paquete no va a poder llegar al puerto 80. Entonces, ojo con esto acá, en cómo configuramos y cómo anidamos estos permisos. Ahora, ¿cómo nos comunicamos de forma global? ¿Qué facilita en el caso de Amazon esta comunicación? Vamos a ver lo que es sistema de nombres de dominios o DNS de forma general. El servicio de DNS nos permite traducir direcciones IP y direcciones de dominio. Por ejemplo, cuando accedemos a un sitio web, va a tener una dirección IP, por ejemplo, 200.461.145, por decir algo. Esa dirección IP, cuando nosotros accedemos a un sitio web,
cisco.com, amazon.com, nosotros no vamos y colocamos la dirección IP en el navegador, ¿cierto? Lo que hacemos es colocar cisco.com o amazon.com. Y en los servicios de DNS son los que me permiten realizar esa traducción y me permiten acceder a ese recurso. Es de forma básica cómo funciona un servicio de DNS. Por supuesto, el DNS va a tener una tablita donde va a tener sus registros. Hay registros A, que si es para una dirección IP, registros MX, por ejemplo, si es un servidor de correo, y va a tener almacenado allí su tablita. Entonces, con esta tabla verifica la dirección y hace la traducción de direcciones IP y dominios, nombres de dominio. Entonces, tenemos que un cliente puede ser un equipo que hace una solicitud a un servidor de DNS. Entonces, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de una empresa, si yo coloco cisco.com desde la empresa donde estoy, voy a tener asignado, así como le hablaba de que tenemos una puerta de enlace, también tenemos asignado un servidor de DNS. Entonces va a tener una dirección de DNS configurada en mi equipo que va a hacer la consulta de cuál es la dirección IP de esa empresa. Por ejemplo, va a ir al servidor a preguntar cuál es el nombre de esta empresa. Por ejemplo, Any Company, cuál es el nombre de esta empresa, cuál sería la dirección IP de esta empresa. Y me devuelve el resultado y así puedo acceder al servicio. En Amazon tenemos el servicio de Route 53, que viene a ser las veces de DNS. Todo lo que vimos anteriormente, lo que básicamente hace un servicio de DNS es Route 53, se llama en Amazon el que hace las veces de servidor DNS. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Route 53? Primero, me va a permitir enrutar a los usuarios a aplicaciones de Internet. Es lo más básico lo que hace un servidor DNS, hacer las traducciones. Yo puedo comunicarme hacia sitios web, hacia mi red interna también, puede hacer las veces de traductor ahí en este caso. También puedo conectar las solicitudes de los usuarios a las infraestructuras dentro y fuera de Amazon. Yo puedo tener una red local, acá un edificio, por ejemplo, y aquí conectado a una VPC. Entonces, con Route 53 yo puedo traducir tanto lo que tengo acá en mi empresa y lo puedo configurar también para lo que tengo en nube. Entonces yo puedo, por ejemplo, traducir o colocar nombres de DNS en mis instancias de S2, en mis recursos, servidores de dominio, etc. También puedo administrar los registros de DNS de los nombres de dominios. Yo puedo tanto registrar nuevos nombres, es decir, comprar básicamente un dominio en Route 53, o puedo trasladar los dominios que ya tengo en un premio o que ya tengo configurados o comprados en algún otro proveedor y utilizarlos y administrarlos todos en un único sitio que sería Route 53. Entonces, con Route 53 también los puedo combinar con lo que es Amazon CloudFront. 53
sería el servicio de DNS, y CloudFront es un servicio o una red de distribución o de entrega de contenidos. ¿Qué es lo que va a hacer CloudFront? Hablábamos ayer de lo que son las ubicaciones de borde. CloudFront aprovecha estas ubicaciones de borde o utiliza estas ubicaciones de borde para poder entregar contenido en caché. Por ejemplo, si tengo un sitio web que quiero que tenga alcance global o que mis clientes puedan acceder, si tengo clientes en Europa o en Asia, puedan acceder a contenido que yo brindo de forma rápida, que no tengan que acceder a mis servidores locales siempre a buscar la información. Con CloudFront puedo distribuir este contenido y sé que este contenido se encuentra en caché y fácilmente pueden acceder mis clientes con menor latencia y mayor eficiencia. Entonces, acá tenemos, puede combinarse el servicio de Amazon Route 53 con CloudFront. Entonces el cliente va a buscar la dirección del servicio, por ejemplo, amazon.com. Esto lo va a consultar a Route 53, va a devolver la dirección. Puedo acceder luego a CloudFront, que se va a comunicar con mi balanceador de carga. Veamos que, por ejemplo, si tenemos una arquitectura similar a esta, y acá puedo acceder al recurso solicitado en el caso de las instancias. Entonces, podemos combinar Route 53 con CloudFront. Otras cosas que nos permite hacer Route 53, incluso nos permite verificar que nuestros servidores estén disponibles con health checks. Entonces va a hacer chequeos de nuestros servicios y verificar que estén disponibles. ¿Qué me permite hacer esto? Por ejemplo, si yo tengo un servidor que se cayó, puedo hacer failover, es decir, se cayó un servicio, se cayó una instancia de S2, y yo puedo hacer reenrutar a la nueva instancia disponible. Por ejemplo, puedo tener dos instancias, entonces con Route 53 yo puedo hacer eso. También puedo trabajar con los usuarios de acuerdo a su ubicación geográfica. Yo puedo decir que brinde servicios o ciertos servicios o cierto contenido de acuerdo a la ubicación geográfica o de acuerdo a su dirección IP, o tener varios servidores incluso y con diferentes direcciones IP, y que haga una especie de round robin y enviando tráfico a cada servidor. Todo esto lo puedo hacer con Route 53. Ahora vamos a jugar un momentito con unas preguntitas. Vamos a ir a nuestro Kahoot y responder 4 preguntitas. Bueno, como sabemos, ahí está el pin de juego. Colocamos el pin. Vamos a un navegador, abrimos Kahoot, colocamos el pin y nos vamos conectando. Listo, nos vamos conectando.
Allí, módulo 4, redes. 3, 2, 1, comenzamos las preguntas. La primera sería verdadero o falso. La pregunta es, ¿Gateway privada virtual crea una conexión de VPN entre la VPC y la red corporativa interna? Gateway privada virtual crea una conexión de VPN entre la VPC y la red corporativa interna. Vamos a acabar el tiempo. Gateway privada virtual crea una conexión de VPN entre la VPC y la red corporativa interna. Esto es verdadero. Vamos a ver el marcador. Tenemos a Luis Valderrama, Eric Iturbide, Gerson Roa, Paola y Carlos Gallego. Vamos con la siguiente. Verdadero o falso. Su red privada es compatible con un sitio web orientado a los clientes. Su red privada es compatible con un sitio web orientado a los clientes. ¿Verdadero o falso? En este caso, cuando hablamos de su red privada, son servicios o es una subred donde queremos tener servicios que van a estar aislados, que necesitan estar aislados, ya sea por temas de seguridad generalmente. Por ejemplo, bases de datos. Entonces, en este caso sería falso, porque una subred privada no es compatible con un servicio web orientado a los clientes. Orientado a los clientes quiere decir que está de cara al cliente. Si yo tengo un servicio web, por ejemplo, que está en el perímetro de la red, en mi DMZ, se supone que va a haber, está de cara al público, estoy prestando un servicio y por tanto voy a utilizar una subred pública. ¿Qué pasa? Que no quiere decir que esa capa de su red pública o esa capa web no se pueda comunicar con servicios internos. De repente, esa capa de servicios web se pueden comunicar en una subred privada con nuestras bases de datos. Y esa base de datos podrían utilizar servicios como NAT para hacer esa conexión. Brinda mayor organización y nos ayuda con temas de seguridad. En el marcador seguimos Luis Valderrama, Fox, Eric Turbide, Netita y Gerson. Con la siguiente. La subred pública aísla las bases de datos que contengan información personal de los clientes. La subred pública aísla las bases de datos que contengan información personal de los clientes. Va relacionada con la anterior. En este caso es falso, relacionado con lo anterior, porque en la subred pública vamos a tener nuestros servicios que son públicos. Mismo ejemplo que les colocaba, tengo en mi capa pública, en la granja de servidores web, que se supone van a ser accedidos por múltiples clientes de Internet. Va a ser tráfico netamente de Internet en su mayoría. Ahora, detrás puedo tener mis capas de base de datos, que precisamente puede tener información de clientes. Entonces, es más recomendable tenerlo en otro nivel, ¿no? En otra capa, una subred privada. Así que Luis Valderrama, en primer lugar,
Iliana, Luis Mata, Lu y Juan Maturana. Con la siguiente, verdadero o falso. AWS Direct Connect establece una conexión dedicada entre el centro de datos en las instalaciones y la VPC. AWS Direct Connect establece una conexión dedicada entre el centro de datos en las instalaciones y la VPC. Excelente. Verdadero. ¿Por qué verdadero? Direct Connect, recordemos, es un enlace que yo contrato, puede ser directamente con AWS o con un proveedor de servicios. Ese contrato va a ser un enlace físico desde mi centro de datos, desde mis instalaciones, hacia la nube de Amazon. En este caso, una VPC. Voy a contratar una velocidad de puerto, puede ser de hasta 100 gigabits por segundo. Es una gran cantidad o redes de altísima velocidad, sobre todo con Amazon. Entonces me van a cobrar por las horas de puerto que yo contrate ese servicio. Horas de puerto y también el tráfico saliente. Por ejemplo, si tengo instancias de C2, todo ese tráfico hacia Internet también me lo van a facturar. El marcador tenemos a Luis Valderrama, Iliana, Luis Mata, Lu y Juan Matura. Ahora, ¿qué enunciado describe a los grupos de seguridad? ¿Qué enunciado describe a los grupos de seguridad? ¿Cuál sería? Tienen estado y permiten todo el tráfico entrante de forma predeterminada. Tienen estado y deniegan todo el tráfico entrante de forma predeterminada. No tienen estado, permiten todo el tráfico entrante de forma predeterminada. No tienen estado, deniegan todo el tráfico entrante de forma predeterminada. ¿Cuál sería? Estuvieron divididas las respuestas, pero la respuesta sería tienen estado y deniegan todo el tráfico entrante de forma predeterminada. Recordemos que los grupos de seguridad están a nivel de instancias. Tienen estado porque recuerdan las conexiones establecidas. Si permite una conexión de entrada, también permite la respuesta a ese tráfico. Por ejemplo, si yo envío una solicitud web a un servidor web desde mi red privada, mi grupo de seguridad va a permitir la respuesta que venga de Internet, va a permitir de manera predeterminada, va a permitir ese tráfico. El ejemplo que colocábamos del portero, si es un portero que está quizás en un edificio, hay un evento, hay varios invitados, él va primero a chequear quiénes son los invitados. Si el invitado está en la lista, le va a permitir la entrada. Cuando el invitado salga, la persona salga del edificio, no lo va a volver a chequear, porque se supone que ya lo recuerda. O sea, tiene un check, una lista y recuerda que esa persona había ingresado. Y por supuesto, por eso es lo que se refiere a que tiene estado. Y de manera predeterminada no va a permitir el tráfico entrante. Con el marcador tenemos a Andrés Correa, Carlos Gallego, Luis Valderrama, Gerson Roa y Paola.
Ahora, ¿qué componente se utiliza para conectar una VPC a Internet? ¿Qué componente se utiliza para conectar una VPC a Internet? Gateway Internet, subred pública, ubicación perimetral o grupo de seguridad. A ver, ¿cuál sería Gateway de Internet, subred pública, ubicación perimetral o grupo de seguridad? En sí, mayoría Gateway de Internet. Esto es para conectar una subred a Internet. ¿Qué quiere decir esto? Un Internet Gateway va a ser mi puerta de enlace a todo el tráfico que no es local. Si yo quiero acceder a Internet o el tráfico que venga de Internet, recibirlo, de repente tengo un conjunto de servidores que necesitan actualizarse y enviar tráfico a Internet, lo puedo hacer adjuntando un gateway Internet a mi VPC. Es la forma en la que puedo comunicarme. Va a tener, por supuesto, una dirección pública que es enrutable hacia Internet y va a permitir esta conexión. Entonces tenemos acá en el marcador Carlos Gallego, Paola, Andrés Correa, Luis Mata y Lu. Con la siguiente, ¿qué servicio se utiliza para administrar los registros de DNS de los nombres de dominio? ¿Qué servicio se utiliza para administrar los registros de DNS de los nombres de dominio? Amazon Virtual Private Cloud, AWS Direct Connect, Amazon CloudFront o Amazon Route 53. ¿Qué servicio se utiliza para administrar los registros de DNS de nombres de dominio? Amazon Virtual Private Cloud, Direct Connect, CloudFront o Route 53. Y la respuesta es Route 53, que es este servicio precisamente que nos permite hacer las veces o trabajar con DNS dentro de la nube de Amazon. Voy a poder comunicarme o el Route 53 va a poder traducir tanto las redes internas, tanto mis instancias S2, mis servicios internos y comunicarse incluso con on-premise. Yo puedo tener también servidores, algunos servidores que necesite traducir y comunicarse con mis servicios en la nube, puedo registrarlos también en Route 53. Puedo comprar dominios también directamente en Route 53 o traer dominios que ya tenga comprado con algún otro proveedor y administrarlo en un solo sitio que sería Route 53. También puedo hacer pruebas de salud para verificar si mis servicios están activos y redirigir el tráfico. Puedo combinarlo incluso con CloudFront para mayor disponibilidad, ¿no? El marcador, tenemos a Luis Mata, Andrés Correa, Carlos Gallego, Paola y Gerson Rojo. Vamos con la siguiente. ¿Qué enunciado define la resolución de DNS? ¿Qué enunciado define la resolución de DNS?
¿Cuáles son las opciones? Lanzamiento de recursos en una red virtual definida por el cliente, almacenamiento de copias locales de contenido en ubicaciones perimetrales, conexión de una VPC a Internet o traducción de un nombre de dominio a una dirección IP. Ese es el principio básico de lo que hace un servicio de DNS. Exactamente, sería traducción de un nombre de dominio a una dirección IP. El ejemplo que colocamos, cada vez que vamos a un sitio web, nosotros colocamos el nombre de dominio. Colocamos cisco.com, amazon.com. Nos vamos y colocamos la dirección IP, que sería lo que está detrás, ¿no? La ubicación del host de ese servidor. Solo colocamos el nombre y DNS se encarga de hacer esa traducción y dirigirnos al recurso como tal. A ver, el podio, Paola, tercer lugar. Medalla de plata, Mata. Y medalla de oro para Andrés Correa. Muchas gracias por participar en este Kahoot. Entonces, vamos a nuestro siguiente tema. Que vamos a hablar ahora de almacenamiento y bases de datos. En este módulo vamos a ver conceptos, resumir el concepto básico de almacenamiento y bases de datos, describir los beneficios de Amazon Elastic Block Store, describir los beneficios de Amazon Simple Storage Service o S3, describir los beneficios de Amazon Elastic File System o EFS, resumir varias soluciones de almacenamiento, describir los beneficios de Amazon RDS, describir los beneficios de Amazon DynamoDB y resumir varios servicios de bases de datos. Vamos a ver los tipos de almacenamiento con los que contamos en Amazon. Primero, el almacenamiento en bloques va a ser básicamente lo que utilizamos o el tipo de almacenamiento que utilizan los discos duros. El almacenamiento en bloques es que un archivo se va a distribuir en bloques, o sea, en varios sectores. Por ejemplo, si recordamos cómo funciona un disco duro, va a tener varios sectores y va a tener varias pistas, ¿no? Entonces, básicamente va a tener algo llamado clúster, que son como esa unidad mínima de almacenamiento donde voy a colocar mis archivos. Entonces, en el caso de los bloques de memoria, va a ser esa forma en que se transfieren los datos entre disco y memoria. Por eso hablamos de direcciones de memoria y cómo se obtienen los datos en el caso de los discos. Entonces, esa transferencia va a ser como la unidad mínima, esos bloques en los que puedo almacenar información y extraerlos a la memoria. Entonces, en este tipo de almacenamiento, generalmente vamos a tener volúmenes de disco duro adjuntos a mis instancias de S2. Es muy utilizado para temas de bases de datos, por temas de rendimiento y la forma de almacenamiento.
Entonces vamos a ver diferentes tipos de almacenamiento y vamos a ver cómo cada uno va a tener utilidades diferentes. Ahora, cuando hablamos de almacenar objetos, va a ser diferente. Acá también sí almacenamos imágenes, videos, por ejemplo, archivos de texto, pero es una forma de almacenamiento más simple que en el caso del almacenamiento en bloques. Voy a tener generalmente lo que son metadatos referentes al objeto. Metadatos no son más que datos de otros datos. Por ejemplo, si tengo una imagen, los metadatos van a ser fecha de creación, este tipo de archivo, información sobre esa imagen. Entonces, el almacenamiento de objetos un poco más simple me va a permitir tener el archivo como tal, me va a permitir tener metadatos sobre ese archivo y un identificador único para cada archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay servicios como, por ejemplo, S3, que es el básico que utiliza el almacenamiento de objetos en la nube, me va a permitir utilizar este tipo de almacenamiento. Entonces, si queremos buscar algún ejemplo en Amazon de almacenamiento de objetos, va a ser S3. El almacenamiento de archivos se refiere a cuando tengo ya un sistema de archivos para organizar de forma jerárquica mis archivos. Detrás de esto, generalmente hay un almacenamiento en bloques, hay discos, etcétera, pero la forma de organizarlo es bajo jerarquía. Por ejemplo, en el sistema Linux voy a tener la carpeta raíz, voy a tener una carpeta raíz, una carpeta root, una carpeta etc, etcétera. Entonces, la forma de almacenar en un sistema de almacenamiento de archivos va a ser jerárquica. Y generalmente lo voy a utilizar cuando para archivos compartidos, de repente tengo muchas instancias que quieren acceder o muchos servicios que quieren acceder a un tipo de almacenamiento compartido, puedo utilizar almacenamiento de archivos. Entonces, como comentamos, en el almacenamiento en bloques, los archivos se separan en partes o bloques de datos de igual tamaño. Entonces, una diferencia es que si yo tengo un objeto, si yo voy a modificarlo, esto es importantísimo ver esa diferencia, yo tengo que modificarlo y subir el objeto completo. Es decir, en el caso de S3 y almacenamiento de objetos se utiliza para almacenamiento estático. Por ejemplo, distribuir imágenes en un sitio web. Va a ser estático porque si yo modifico algo, tengo que subir íntegramente de nuevo el archivo. ¿Qué pasa con el almacenamiento en bloques? Como tengo los archivos por bloques, yo puedo acceder a una parte de ese archivo o modificar una parte de ese archivo y se va a modificar solo ese sector o esa parte que modifiqué. No tengo que volver a modificar todo el archivo o resubir o volver a subir todo el archivo. Caso contrario, pasa con el almacenamiento de objetos. De allí viene almacén de instancias o instancias de almacenamiento. Lo van a conseguir en inglés como Instance Store en las instancias de S2. ¿Qué quiere decir esto? Es un tipo de almacenamiento en bloques, pero temporal. Esto es lo que viene al principio cuando nosotros creamos una instancia, creamos nuestra instancia, allí es donde viene la plantilla y se instala el sistema operativo. Generalmente viene con un disco de almacenamiento temporal y eso se refiere con almacén de instancias. ¿Por qué almacenamiento temporal? Porque cuando yo ejecuto
una instancia, yo puedo agregar información en esa instancia con este tipo de almacenamiento, pero si la instancia se detiene o termina, es decir, si yo le doy stop, yo la puedo reiniciar, pero si yo le doy stop, definitivamente la termino. Si le doy stop, si le doy detener, es porque yo la voy a seguir utilizando. Y terminar es cuando ya definitivamente no voy a utilizar más esa instancia y ya prácticamente se borra. Si la detengo o la termino, todo lo que tenía almacenado aquí se elimina. Es por eso que es un almacenamiento temporal. Detrás de esto, ¿por qué sucede esto un poco detrás en Amazon como tal? Porque por defecto las instancias DS2 en Amazon se comparten o están en un ambiente compartido. Es decir, se crea una demanda, bajo demanda, y si yo detengo una, cuando vuelva a levantar no va a tener el mismo almacenamiento porque se puede crear en otro servidor, en otro grupo de almacenamiento y ya no va a estar disponible esa instancia de almacenamiento que tenía al principio. Si yo quiero tener almacenamiento más durable, más permanente, debo utilizar otras formas de almacenamiento. Definitivamente con almacén de instancia no podría ser. Allí es donde entran los EBS o Elastic Block Store. Con Elastic Block Store sí puedo tener almacenamiento permanente. No es más que una especie de disco duro que puedo crear en una zona de disponibilidad y se lo puedo asignar a mis instancias. Esto es para almacenamiento perdurable. Entonces ya cuando necesito que dejar un registro, mis cargas de trabajo, ejecutar alguna base de datos subyacente con esa instancia de S2 y necesito guardar registro. ¿Qué me permite? Se ejecuta una instancia de Amazon, no, es Amazon S2 con un volumen de EBS asociado. Si yo creo mi volumen de EBS. Lo puedo crear al principio, cuando estoy realizando el lanzamiento de mi instancia y tengo las plantillas, yo puedo decir y crear un volumen. Puedo también crear un volumen y adjuntárselo a mi instancia. La instancia se detiene, pues, cuando se detiene o se termina, el volumen de EBS de forma predeterminada se elimina. Si la termino. Ahora, todos los datos del volumen de EBS asociado permanecen disponibles. ¿Qué pasa con esto? Que hay que tener cuidado porque hay casos en que terminamos o detenemos una instancia de S2. Está bien, ya no nos están cobrando por el tiempo de máquina, pero nos siguen cobrando por almacenamiento. No es que la detuve y ya no me cobran. Siguen cobrando por el almacenamiento porque hay datos que siguen allí y te van a cobrar por todo el espacio que tienes asignado. Y es lo que pasa con el almacenamiento en bloques, que ya tú tienes un espacio determinado, ¿no? Tú vas a pagar por la cantidad de datos que tienes allí contratados en el tamaño del disco, digamos, que tú contratas. Caso de blog o el caso de objetos, tú puedes ir escalando. S3, en este caso, es escalable. Entonces, ¿qué puedes configurar? Puedes hacer respaldos o crear instantáneas de ese volumen. Esto debido a las ventajas que tiene el almacenamiento en bloques como tal. Así como hacemos respaldo de nuestros discos, con EBS yo puedo hacer instantáneas y crear respaldos incrementales. Si yo creo una primera copia, ya para la segunda y tercera copia, no necesito copiar todos los datos
era lo que hablábamos de cómo es el almacenamiento en bloques. Si tengo un archivo, él va a agregar lo que se modificó de ese archivo. No tienes que volver a subir toda la información. Por eso es que me permite hacer este respaldo incremental. También esto me puede servir para crear imágenes. Incluso podríamos nosotros crear una instantánea y destruir o terminar una instancia de CO y luego llevarlo a otra región o mantenerlo para crear otra instancia. Entonces, al tener esa información allí, vamos a tener como si tuviéramos un disco físico y se lo colocáramos a otra computadora. Así podríamos hacer también con las instancias de S2. Hacemos un snapshot y podemos colocarlo y crear una máquina virtual o una instancia de S2 adicional y se la colocamos. Ahora, lo que hemos comentado del almacenamiento de objetos. En el almacenamiento de objetos voy a tener los datos. Los datos van a ser una imagen, pueden ser videos, texto, etcétera. Va a tener metadatos, que son datos sobre el objeto. Puede ser fecha de creación, quizás ubicación, por ejemplo, formato, etcétera. Y va a tener un identificador o clave único para ese objeto. Entonces, básicamente así es como almacena datos S3. Y con todo esto, ahora entramos a lo que es Simple Storage Service, que no es más que S3. Este servicio va a tener una especie de almacén de objetos o repositorios llamados buckets o baldes de S3, donde puedo subir mis objetos. Allí puedo subir imágenes, videos, textos, incluso hasta respaldos de datos virtualmente y virtualmente porque Amazon no coloca un límite como tal. El almacenamiento en S3 es ilimitado. Puedo subir archivos de tamaño de hasta 5 teras. Es decir, un archivo u objeto individual puede tener hasta ese tamaño de archivo. Imagínense qué tipo de archivo tendrá que ser eso o que para ser tan grande, ¿no? Imagínense la cantidad de información que podemos almacenar. También puedo establecer permisos y para controlar el acceso al objeto. S3 es muy estricto en cuanto a la seguridad, en cuanto al almacenamiento. De hecho, puedo tener políticas de seguridad. Por defecto, el acceso a los buckets es privado, es decir, solo el propietario puede entrar. Solo el propietario, por defecto, tiene acceso a el bucket de C3. Yo puedo seleccionar también y decir que sea público, es decir, cualquiera puede acceder. Esto es para caso de que lo voy a colocar como un servidor de imágenes o para un sitio web, etc. Pero también hay otro método que es con ciertas políticas. Le puedo aplicar políticas. Es lo más recomendable. Con las políticas yo puedo establecer qué usuarios están permitidos para acceder a ese bucket adicional del propietario del bucket. Entonces también se puede elegir entre una gama de clases de almacenamientos para diferentes casos.
Entonces, cada balde de S3 o en S3, yo puedo, de acuerdo a mis patrones de acceso a esa información, de acuerdo a qué tanta información necesite o qué tan frecuentemente, sobre todo, necesite esa información, voy a tener diferentes tipos de almacenamiento con los que puedo contar. Uno de ellos es S3 estándar. Este es el tipo de almacenamiento para uso frecuente. Por ejemplo, si yo quiero acceder o accedo a servicios de manera frecuente, es decir, en un mes accedo múltiples veces, incluso diariamente, a esos archivos, lo más recomendable es que utilice S3 estándar. Está diseñado para datos de acceso frecuente e incluso es altamente redundante el almacenamiento en S3. Cada objeto tiene réplicas en diferentes zonas de disponibilidad, incluso hasta 3 zonas de disponibilidad. Hay otro, el variante del S3 estándar, que es S3IA, que es acceso infrecuente. ¿Qué pasa con esto? Es para archivos que probablemente en un mes lo acceda una vez, o acceda muy pocas veces, o muy pocas veces en el mes, o incluso una vez pasan 30 días y todavía no ha accedido al archivo. Entonces, puede ser de acceso infrecuente. Puedo seleccionar este método. Va a ser más económico, por supuesto, que el S3 estándar. Quiere decir que mientras necesite acceso estándar, acceso más frecuente, va a ser un poco más costoso. El acceso infrecuente, como les comentaba, sí necesito que en un mes acceder pocas veces a ese archivo como tal. También tengo S3 para una sola zona de disponibilidad y acceso infrecuente. Entonces, si la redundancia de esa información no es principal o no es tan crítica, en mi caso yo puedo utilizar OneZone. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar en una sola zona de disponibilidad. El acceso es infrecuente también, pero va a ser mucho más económico, un poco más económico que los anteriores. Ahora, si yo no estoy seguro de cuál es el patrón de acceso a mis archivos, o si no quiero estar gestionando eso, simplemente puedo utilizar Intelligent Tiering. Con este método, S3 va a buscar de forma automática cuáles son los patrones de acceso a mis archivos y va a verificar en un mes. Por ejemplo, yo pongo unos archivos en S3 estándar y en un mes no los accedo o lo accedí una sola vez, me lo va a cambiar al siguiente, por ejemplo, a acceso infrecuente. Y esto es una forma en la que S3 realiza esto. Entonces, va a tener una especie de supervisor allí, un proceso supervisor que va a evaluar la forma de acceso que yo utilizo. Y por supuesto, va a cobrar por esa supervisión. Ahora, si tengo, si tengo archivos de acceso frecuente, ¿qué pasa con archivos históricos? ¿Qué pasa con respaldos? ¿Qué pasa con archivos que no necesito acceder muchas veces incluso en el año, incluso si acaso pocas veces en el año o casi nunca? También hay servicios para eso, en el caso de S3 Glacier, que proporciona almacenamiento en menor costo, porque son archivos que no necesitas acceder tan frecuentemente, pero sí necesitas, va a ser más costoso recuperarlo, es decir, va a ser como el proceso para recuperar ese archivo va a tardar más, sí te van a cobrar más que por accederlo,
recuperar ese archivo. Entonces, a diferencia de los de acceso frecuente, para el caso de Glacier, son archivos históricos, archivos quizás de respaldos, archivos por temas de cumplimiento. Para eso tenemos también una capa más profunda que es Glacier Deep Archive, que sí, en Glacier puedo obtener o recuperar archivos en minutos a pocas horas. En Deep Archive incluso objetos se pueden recuperar en plazo de hasta 12 horas. Entonces hay que evaluar cuáles son nuestras necesidades. De repente, como les comentaba, es para archivos que sean para temas de cumplimiento, temas de revisión, quizás libros contables, temas financieros, algunos temas por cumplimiento o por respaldos de datos, algún histórico que yo necesite almacenar en este tipo de niveles de C3. Ahora, en el almacenamiento de archivos, ya hablábamos que tenemos niveles. Entonces, por ejemplo, si en un sistema de archivos tenemos una carpeta raíz, tenemos unas carpetas, por ejemplo, de usuarios, tenemos carpetas de configuración, por ejemplo, tenemos varias jerarquías, ¿no? Así es como funciona un sistema de archivos o almacenamiento de sistemas de archivos. Va a haber una ruta en donde de manera jerárquica yo puedo acceder a un recurso. Es bastante similar o prácticamente igual que lo que tenemos en nuestros sistemas operativos del hogar, sea un Windows, sea un Linux, etcétera. Nuestra información está configurada y almacenada en carpetas, incluso en diferentes niveles. Entonces, una forma de compartir con múltiples usuarios, incluso miles de usuarios, lo vamos a ver con este tipo de almacenamiento en la nube. Casos prácticos o para qué lo vamos a utilizar en la vida real. En el caso para Amazon, bueno, si tengo varias instancias de C2, varios servidores o varios servicios que necesitan acceder a almacenamiento compartido, de repente miles de usuarios, y con un sistema de archivos o almacenamiento de archivos puedo lograr que de manera concurrente se cumplan todas estas especificaciones de almacenamiento. El servicio que tenemos como banderas es el Elastic File System, que me permite, es una forma de almacenamiento de archivos que me permite realizar esta función. Entonces, almacena los datos en un sistema de archivo escalable, es decir, yo puedo comenzar con pocos gigas, incluso escalar hasta petabytes de datos. Entonces, esto quiere decir que es muchísima información que yo puedo almacenar en este tipo de sistemas de archivos. Súper flexible, súper dinámico, me va a permitir cumplir con múltiples funciones del negocio. Entonces, proporciona datos a miles, que no son pocas, a miles de instancias de Amazon S2 de forma simultánea, así como un sistema de archivos de red compartido en red. Yo puedo tener múltiples instancias de C2 que van a acceder a un almacenamiento en Elastic File System. Entonces yo puedo tener miles de instancias de C2, servidores que necesiten esa información y van a acceder a mi sistema de archivos. Entonces, de forma concurrente, de forma rápida, de forma muy eficiente y va a escalar. Entonces, podemos comenzar con pocos gigas y como les comentaba, luego subir a petabytes de datos.
Eso es muchísima, muchísima información. También podemos almacenar datos en varias zonas de disponibilidad y entre ellas. ¿Qué pasaba con EBS? EBS es disponible o está en una zona de disponibilidad. Yo puedo crear un disco de EBS y asignarlo a una máquina virtual que esté en la zona de disponibilidad que estoy utilizando. En cambio, con Elastic File System yo puedo repartir entre varias zonas de disponibilidad, ¿no? Podría poner como puntos de presencia o montar imágenes, montar sistema de archivos FS en varias zonas de disponibilidad, incluso compartirlo de manera regional para múltiples instancias. Es básicamente así como funciona un sistema de archivo de almacenamiento en red y puedo compartir a múltiples equipos, múltiples instancias. Hablamos de miles, incluso más. Ahora, las bases de datos de Amazon. Primero, recordar, tengamos un repaso de lo que son las bases de datos, ¿no? Comúnmente tenemos dos grandes grupos que son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Las bases de datos relacional es aquella que tiene una relación muy estrecha, muy intrínseca entre las entidades. Generalmente se organiza en tablas, filas y columnas. Tenemos, si recordamos cuando creamos las bases de datos relacionales, va a haber claves primarias, va a haber una relación súper estrecha, un esquema incluso rígido de cómo va a ser esa base de datos, tipos de datos menos flexibles. Los tipos de datos van de acuerdo a ese esquema que voy a utilizar. Entonces, hablamos de entidades, por ejemplo, teníamos un cliente que va a tener una acción, va a tener varios atributos, va a tener un ID, va a tener un nombre, y en base a eso yo creaba mis tablas, ¿no? Podría crear una tabla de clientes y está relacionado quizás con productos, que también tiene atributos de producto, nombre, precio. Entonces, estas bases de datos relacionales las creamos de esta manera. Con entidades, de allí sacábamos nuestras tablas y la relación con las demás entidades. Por ejemplo, un cliente puede comprar muchos productos. Entonces, esa relación entre esas tablas, entre esas entidades, es lo que me permitía mantener y consultar, por ejemplo, precios, qué productos ha comprado un cliente, qué precios, etcétera. Con la base de datos no relacional, no hago todo ese análisis, no hay un esquema, sí está estructurada, pero no hay un esquema rígido por el que se basa, sino que generalmente hay una clave y valor. Funciona como clave-valor, donde acepta o es mucho más flexible en cuanto a la entrada de datos. Aquí vemos que incluso tiene en un solo campo de valor, puedo tener nombre, dirección, bebida favorita, o incluso esto podría variar, si vemos aquí, incluso unas personas cambian los datos. Aquí coloco fecha de nacimiento, aquí hay nombre, dirección, que se cumplen los dos, pero acá hay bebida favorita y aquí hay fecha de nacimiento. Entonces no hay una restricción en cuanto a los datos que voy colocando en estos campos. Incluso podría hasta faltar
algún dato. Vemos acá no tenemos datos diferentes, pero no se organiza en este esquema rígido de las bases de datos relacionales. Entonces, en una base de datos relacional, los datos se almacenan y se relacionan con otros fragmentos de datos. Y generalmente se utiliza el lenguaje de consulta de SQL. Entonces, voy a tener una tabla. Esta sería una tabla. Podría ser, este ejemplo podría ser la tabla productos. Y voy a tener columnas y lo voy a organizar en filas y columnas. Se va a tener ciertos atributos, nombre del producto, generalmente va a tener una longitud, un tipo de dato, por ejemplo, un string, va a tener un tamaño, sería otro atributo, pero va a tener una entrada o un esquema específico de cómo va a ser el ingreso de esos datos. Igual puedo tener otro atributo, en este caso precio, igual va a tener un formato de cómo debo ingresar esos datos. Incluso validaciones, vemos que son muy frecuentes en este tipo de bases de datos. Si quiero ingresar un dato, debe cumplir con los requisitos, ¿no? De repente nombre del producto, no me va a aceptar, por ejemplo, números. De repente en tamaño va a utilizar ciertos tipos de medidas. Igual el precio va a utilizar ciertos tipos de monedas, de acuerdo a lo que yo necesite, de acuerdo a las necesidades del negocio como tal. Ahora, para servicios de bases de datos relacionales, tengo lo que se conoce como Amazon RDS, que es un servicio que me va a permitir utilizar bases de datos relacionales. Si bien yo puedo tener mi instancia de S2 y traer la base de datos o configurar desde cero una base de datos o traer un respaldo de una base de datos que yo tenga en mi instancia, pero ¿qué pasa? Que tengo que estar consciente de que yo estoy encargado de parchear esa base de datos, ese sistema operativo, debo configurar todo desde cero, encargarme de la gestión de esa base de datos. Entonces, con S2 podría ser un ejemplo de que yo puedo implementar una base de datos, no pasa nada. Pero estos servicios de Amazon son servicios que son administrados. ¿Qué quiere decir esto? Que son servicios que yo no debo encargarme de toda esta parte de gestión, me ahorra muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque no voy a estar administrando servidores, no voy a estar administrando instancias, no voy a estar encargado de que si el motor de base de datos está actualizado o no. Simplemente me enfoco en desarrollar mi negocio, en configurar, automatizar, quizás mantener las réplicas, otros servicios más de gestión y de la propia configuración o la propia administración de la base de datos, sin tanto irme a capas más inferiores. Me permite, por supuesto, ganar muchísimo tiempo y al negocio, por supuesto, ahorrar costos, ahorrar trabajo en horas. Entonces, puedo operar y escalar una base de datos relacional
en la nube. Como comparación, no voy a empezar desde cero, ya puedo implementar base de datos de MySQL, de los motores de base de datos más conocidos, sin mayor esfuerzo. Automatizar tareas de réplicas, incluso entre zonas de disponibilidad, mayor redundancia, todo esto lo puedo administrar de forma automática. También nos ayuda no solo con el tema del almacén, sino también en la transmisión. Puede haber cifrado, hay cifrado, puedo configurar cifrado en tránsito, incluso cifrado en reposo para este tipo de base de datos. Y por supuesto, súper escalable porque es un servicio administrado de Amazon. Puedo empezar con pocos datos al igual, e incluso tener una base de datos bastante grande. Dentro de los motores de base de datos de RDS, veamos RDS como un servicio o un metaservicio de base de datos relacional. Entonces, por eso va a agrupar muchísimas o todas estas bases de datos relacionales, los motores más conocidos, PostgreSQL, etc. Una que nos puede sonar un poco extraña acá es Amazon Aurora. En el caso de Amazon Aurora, es una base de datos de Amazon, pero compatible con MySQL y Postgre. ¿Cuál es la diferencia? Que al ser administrada por Amazon es súper escalable, va a ser mucho más rápida que las bases de datos de MySQL y Postgres. Incluso puede tener muchísimas réplicas, muchísima eficiencia y puedo tener una red o almacenar datos corporativos a nivel corporativo, muchísima cantidad de datos, reducir costos porque elimina las operaciones innecesarias de entrada-salida. O sea, es una base de datos optimizada, como que si Amazon creó Aurora, agarró lo mejor de MySQL, lo mejor de Postgre y creó un motor específico compatible con estos motores de base de datos y que va a ser muchísimo más eficiente. Esto tiene alta disponibilidad, alta redundancia, incluso se puede replicar hasta 6 copias de datos en 3 zonas de disponibilidad. Por ejemplo, yo puedo tener acá una zona de disponibilidad con 12 réplicas cada una. Yo podría tener algo así, acá tener una zona de disponibilidad, acá tener otra zona de disponibilidad y otra zona de disponibilidad. Y acá, al crear clúster con Microsoft, con Amazon Aurora, puedo tener todo este respaldo, ¿no? Toda esta función de redundancia en una sola implementación. Incluso yo puedo crear muchísimas más, incluso hasta 15 réplicas. Yo podría crear hasta 15 réplicas para tener mayor disponibilidad y redundancia en mis bases de datos. Ahora, vemos lo que son las bases de datos no relacionales. Entonces veíamos, una de las diferencias era la estructura. Veíamos que las bases de datos relacionales tenían un esquema más estricto. La base de datos no relacional utiliza una estructura distinta, ¿no? Más que todo de tipo clave-valor. Entonces, puede tener una clave, una especie de ID para organizar, y también en la parte de valor, los datos pueden ser, no están tan estrictamente especificados, ¿no? Yo puedo tener datos diferentes en cada campo valor.
¿Cuál es la diferencia? Yo puedo utilizar este tipo de bases de datos, por ejemplo, para aplicaciones de videojuegos, para aplicaciones de juegos en línea. De repente, si quiero mantener el score de las personas y necesito una base de datos altamente, que se agregan datos muy frecuentemente, grandes volúmenes de datos, incluso muchos petabytes, hay millones de transacciones, lo vemos mucho en aplicaciones modernas, en, por ejemplo, en juegos en línea, vemos ejemplos que se utilizan bases de datos no relacionales para mantener esta información, ¿no? Un ejemplo de base de datos no relacional es DynamoDB. En DynamoDB nosotros podemos utilizar una base de datos que es serverless, es decir, sin servidor. Una base de datos administrada, altamente escalable, que en pocos minutos podemos utilizar, incluso hacer aplicaciones globales. Ponía el ejemplo del juego en línea, podemos almacenar cierta información como información de los usuarios que se agregan muy rápidamente millones de transacciones y podemos utilizar este tipo de base de datos. También cuando aparecieron las bases de datos no relacionales, si podemos recordar, fue muy utilizada, ha sido muy utilizada por empresas como Facebook, cuando en su crecimiento vieron que necesitaban muchísimas información para acceso o información de los usuarios que era consultada bajo millones y millones de consultas en pocos segundos. Incluso Dynamo puede tener hasta una velocidad de milisegundos para consultar información. Son bases de datos muy rápidas, por eso se utilizan más que todo para este tipo de aplicaciones casi en tiempo real. Entonces, se escala de forma automática para ajustar a los cambios de capacidad. Entonces, es serverless. Entonces, cada vez que yo incremento la cantidad de lectura, escritura, ella se va a ir adaptando de forma flexible a toda la necesidad de mi flujo de trabajo y de mis cargas de trabajo. Está diseñado para manejar más de 10 billones de solicitudes por día. Imagínense, esto es muchísima información. Por eso es que son utilizados por estas grandes empresas, por estas grandes corporaciones que tienen miles, millones de usuarios que concurrentemente acceden a todos estos servicios. También contamos con servicios de migración de base de datos. Podemos migrar bases de datos relacionales. Por ejemplo, yo puedo tener en on-premise una base de datos MySQL y puedo utilizar el servicio de migración de base de datos de Amazon para hacer la conversión en un destino, por ejemplo, a Amazon Aurora. Entonces podría hacer este cambio, esta conversión de manera bastante flexible que me permita utilizar diferentes motores, entre motores similares o incluso motores diferentes. De hecho, por acá como dato curioso, existe el AWS Conversion Tool, que es una herramienta que me permite cambiar incluso de esquema. Si yo tengo una base de datos
con cierto esquema, lo puedo cambiar a otro motor o hacer esa traducción a un motor de base de datos diferentes y hacer esa conversión, ¿no? Y utilizarlo. Y dato importantísimo y que tenemos que tomar mucho en cuenta por su beneficio es que la transferencia de esta migración se hace en línea, y es decir que mientras yo estoy migrando los datos, mi base de datos no se bloquea, mi base de datos de origen sigue estando disponible, que es súper flexible y súper importante para este caso, ¿no? Entonces, podemos utilizar la Conversion Tool, podemos utilizar el servicio de migración de base de datos de Amazon. Puede ser entre base de datos que ya tenemos en la nube disponible, o incluso alguna base de datos que yo tengo on-premise, que yo tengo en mis instalaciones y que la quiero llevar a la nube. Tengo también esa opción, ya sea para Aurora o cualquier otra base de datos de RDS, entre bases de datos incluso no relacionales. Entonces va a ser bastante, voy a tener múltiples opciones en este caso. Ahora, para cada situación voy a poder utilizar RDS o DynamoDB. Entonces, ¿cuáles serían esos casos? Para la primera opción sería almacenamiento de datos en una base de datos relacional. Cuando hablamos de base de datos relacionales, estamos hablando de RDS. Ahora, ejecución de una base de datos sin servidor. Recordemos que mencionamos que quien era sin servidor o serverless era DynamoDB. 3. Almacenamiento de datos en una base de datos de valor de clave. Recordemos, las bases de datos relacionales son más estrictas en su esquema como tal, y las bases de datos no relacionales almacenan en formato de clave de valor. Las relacionales tienen tablas que están organizadas en columnas y en filas. Uso de SQL para organizar los datos. Si bien las bases de datos, las que utilizan SQL son las bases de datos relacionales. Generalmente las bases de datos no relacionales incluso también por allí se les dice no SQL o base de datos no SQL. Entonces, para este caso, también utilizamos Amazon RDS. Quinto, aumento vertical hasta 10 billones de solicitudes por día. Esto lo veíamos con DynamoDB. Sexto, almacenamiento de datos en una base de datos de Amazon Aurora. Uno de los servicios, uno de los motores de Amazon RDS también es Aurora. Ahora, otros servicios también podemos tener múltiples servicios de bases de datos adicionales que quizás no van a ver en el tema del examen, o no a un nivel tan descriptivo, pero sí es bueno que los revisen y conocerlos. Pero principalmente nos vamos a enfocar en los que ya vimos. Tenemos temas como Amazon Redshift para Data Warehousing, incluso almacenar esa información para hacer luego analítica de datos, lo que se conoce como Business Intelligence, almacenamiento de Big Data, Amazon DocumentDB, para ejecutar cargas de trabajo de MongoDB, Neptune, que incluso me sirve para detección de fraude, también QLDB para mantener historial de cambios de aplicación. También puedo utilizar los servicios
públicos de blockchain con Managed Blockchain que me permite ejecutar redes de blockchain utilizando algunos de los servicios proveedores públicos para este tipo de datos, ¿no? También tenemos Amazon Elasticache y acelerador de Amazon DynamoDB, que no son más que base de datos de caché para incluso mejorar nuestras capacidades de lectura-escritura de nuestras bases de datos. De hecho, con DynamoDB tenemos que podemos consultar información hasta en milisegundos, pero con el acelerador, conocido como DAX, DAX, incluso esto puede llegar a microsegundos. Entonces, imagínense la velocidad de estos motores de base de datos. Es muchísima, muchísima velocidad, muchísima, muchísima flexibilidad tenemos en estos servicios. Entonces, por último, vamos a hacer un Kahoot para que nos desestresemos un poco y para ir cerrando nuestro día de hoy. Ya es lo que vimos, esto lo que hemos visto hasta ahora de base de datos. Terminamos este módulo. Ahora vamos a hacer lo que es un Kahoot como última actividad. Permiten, sería el módulo 5. Que cargue. Ya está cargando el pin de juego. Allá está. Por favor, acompáñenme a jugar este Kahoot. Y vamos conectándonos. Y vamos comenzando con las preguntas del módulo 5, almacenamiento y base de datos en 3, 2, 1. Viene la primera pregunta de selección múltiple. ¿Qué clases de almacenamiento de Amazon S3 están optimizadas para los datos de archivo? ¿Qué clases de almacenamiento de Amazon S3 están optimizadas para los datos de archivo? Seleccione dos opciones. S3 estándar, S3 Glacier, S3 Intelligent Tiering, Glacier Deep Archive o S3 estándar IA. Vienen las respuestas. Quedan 10 segundos. Y la respuesta era Glacier y Glacier Deep Archive.
con la siguiente. Marcador, tenemos a Carlos, CJ, Frankie, Duban y Marcos Samuel. Vamos con la siguiente. Un cliente desea almacenar datos en un servicio de almacenamiento de objetos. ¿Qué servicio de AWS debería utilizar? Cliente desea almacenar datos en un servicio de Amazon de almacenamiento de objetos. ¿Qué servicio de AWS debería utilizar? Amazon Elastic File System, Amazon Elastic File System, Elastic Block Store o Simple Storage Service o S3. La respuesta es S3. Vemos el marcador CJ, Carlos Narváez, Dubán, Marcos Samuel y José Flores. Con la siguiente, ¿qué enunciado describe mejor Amazon DynamoDB? ¿Qué enunciado describe mejor Amazon DynamoDB? Servicio que permite a clientes ejecutar bases de datos en la nube de AWS. Es un servicio de base de datos de valor de clave sin servidor. Servicio que migra base de datos de SQL y no SQL. Es una base de datos relacional de calidad corporativa. Es el que mejor describe, sería la clave allí. El que mejor describe. Excelente sería, es un servicio de base de datos de valor de clave sin servidor. Seguimos Carlos Narváez, Dubán, José Flores, Hernán Pérez y Luis Mendiola. Siguiente pregunta. ¿Qué servicio se utiliza para consultar y analizar los datos en un almacén de datos? ¿Qué servicio se utiliza para consultar y analizar los datos en un almacén de datos? Amazon Neptune, Amazon DocumentDB, Amazon Elasticsearch o Amazon Redshift. La clave allí es almacén de datos. El servicio que mencionábamos para Data Warehousing. Y la respuesta es Redshift. Vamos a los resultados, vamos al podio, medalla de bronce, Hernán Pérez, medalla de plata, Juan, y con la medalla de oro, Carlos Narváez. También finalistas José Flores y Luis Mendiol. Muchas gracias por participar en este Kahoot y también reiterarles mis gracias por mi agradecimiento por participar en este curso. Ya llegamos a nuestra hora final del día de hoy. Los espero mañana para que continuemos con este curso. Muchas gracias por asistir. Que tengan buenas noches.